Hola, buenos días. Soy Rodolfo Landa y vamos a dar una presentación sobre el flujo de trabajo para el análisis de productos naturales. Con nosotros también estará el maestro en ciencias José Juárez. Ambos trabajamos para Agilent Technologies y es un placer estar aquí con ustedes. Les agradecemos mucho al comité organizador que nos hayan permitido esta plática. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es mostrarles quiénes somos. Agilent es una empresa global donde tenemos una gran presencia a nivel mundial, donde nos encontramos en 110 países. Estamos alrededor de 275,000 laboratorios de clientes, 16,000 empleados, constituimos la empresa. Tenemos un gran soporte en la empresa donde estamos como los ingenieros de servicio, el soporte remoto y las aplicaciones. Todos nosotros sumamos una gran cantidad de personas y de expertise que ayudan hacia sus aplicaciones. Una vez dicho esto, también quiero mencionar que Agilent tiene muchos años en el mercado, empezó desde Hewlett Packard, hasta actualmente nos estamos enfocando en ciencias de la vida y productos de la salud, de manera que hemos pasado a través de muchos años y mucho tiempo en diferentes etapas. Sin embargo, Agilent ahorita pues está liderando los laboratorios en cuanto a instrumentación. También es importante mencionar todas las líneas que tenemos, desde cromatografía de líquidos, cromatografía de gases y algunas líneas de investigación se dan hacia análisis celular, hacia ciencias de la vida, donde tenemos hasta 50 plataformas de tecnología. Esto es todo el portafolio que Agilent tiene. Cabe mencionar que en este momento vamos a empezar con los productos naturales, que es a lo que nos trae a este congreso, ¿no? Los compuestos naturales o los productos naturales, generalmente buscamos que tenga queremos que tengan diferentes puntos de vista, o digámoslo de esa forma, ¿no? Como es el caso de los principios activos en los compuestos naturales, vamos a buscar los principios activos, los contaminantes que vienen con estos principios activos, las características sensoriales de ellos, muchos de ellos van a ser ocupados o usados en algún otro producto, de manera que estas características sensoriales o elementos que nos dan características sensoriales van a tener que tener cierto cuidado. También vienen compuestos acompañantes, por ejemplo, en el caso de algún extracto que vengan, como lo pongo aquí en la diapositiva, los carotenoides. Ese es un ejemplo acompañante. Los agentes externos, como son los microorganismos, o simplemente cuando tengo ya un extracto, por ejemplo, agentes estabilizantes, como serían los antioxidantes. Como lo mencioné al inicio, vamos a hablar de los flujos de trabajo analítico de cada uno de ellos. Para ello, se requiere tener bien claro lo que vamos a tener en cuanto a la muestra, ¿no? El primer punto siempre va a ser el sistema de muestreo. Ustedes deben de saber que un sistema de muestreo tiene que ser representativo, tiene que tener la cantidad de muestras suficiente para poder hacer los análisis. Y también vamos a hablar sobre la preparación de la muestra. No solamente tener el instrumento es importante, sino también desde el cuidado de la toma de la muestra, la preparación de esa muestra y ya al final de cuentas tendremos la introducción hacia el análisis. Aquí pueden observar una divergencia en cuanto a decir, bueno, ¿son análisis de compuestos dirigido o es un análisis de búsqueda de desconocidos? De manera que de esta forma vamos a poder tener todo el espectro de análisis que podamos tener. Le voy a dar la palabra a mi compañero José Juárez, el cual nos va a hablar sobre la preparación de la muestra. Adelante, José.
Muchas gracias, Rodolfo, y muy buenos días o tardes a todos. Eh, Justo empezaremos en esta sección de esta presentación con respecto a la preparación de la muestra y qué podemos ofrecerles como una solución en lo que es Agile Technologies. Hay 6 puntos que son importantes tocar en el caso de las pruebas de productos naturales y entre las 3 primeras, que es preparación, extracción y concentración, estaremos centrándonos en esta plática. Sin embargo, existe, después de lo que son estos 3 puntos de lo que son las pruebas en productos naturales, está la identificación, la purificación y la formulación. Estos 6 conceptos normalmente siempre giran a través de una muestra que tengamos en un producto natural o literalmente que podamos utilizar alrededor de esta muestra. Cuando hablamos del sistema de muestreo para un extracto natural, la palabra lo dice, es decir, un producto que puede provenir del campo, que te puede tener alguna característica física diferentes. Aquí enumero cuatro características, que sería tenerla en forma de grano, literalmente como alguna semilla, que normalmente se puede dar con una semilla de mostaza, de maíz, linaza, etcétera, y que necesitemos extraer una molécula, un componente de interés de esta matriz. O puede llegar a ser una hoja, un polvo o algún líquido, pero conteniendo el punto principal, que es que venga de origen natural y que tengamos el potencial de encontrar una molécula de interés y probablemente ya conocida en algunos casos, y en otros que son los menores, que sería no conocida e identificar, o todo el perfil que podríamos tener como de interés, o por descubrir que dé propiedades alguna acción que esté resultando en el cuerpo humano. Entonces, una de las consideraciones es: tomamos este tipo de muestras en la forma física, preparamos la muestra y tenemos un punto muy importante, que sería, como lo acabamos de comentar en el gráfico anterior, en los primeros 3 pasos sería preparar. Dentro de la preparación tendríamos que tener en cuenta 5 puntos importantes, que son el pesado, justo saber en qué concentración pudiera llegar a estar mi muestra, perdón, pudiera estar mi analito en relación con mi muestra. Y pongo un ejemplo, es decir, si tengo alrededor de una parte por millón que estoy buscando de mi molécula de interés, por lo menos debo de estar buscando alrededor de 15 gramos en adelante, hasta 1 kilogramo representativo de muestra, el poder procesarla considerando varios factores, que es obviamente reducir el tamaño conforme venga la muestra. Puede venir, como les comentaba, en forma de grano, que sería sólida, en forma de líquido, y en estas 2 consideraciones tendríamos que conocer o anticiparnos a 3 puntos importantes: la cantidad de humedad que pudiera llegar a contener la muestra, la cantidad de grasa que pudiera llegar a contener la muestra y la cantidad de azúcar que llegara a contener. Estos 3 elementos nos van a dar pie para saber qué tipo de interferencias puedo yo retirar de mi muestra para que pueda ser analizada de la mejor manera. En el sentido, y en este sentido, ya hay tablas de referencia donde yo puedo recurrir y tomar esos valores para darme una idea de cómo poder estandarizar mi análisis y poder saber qué concentración final espero de mi proceso de muestra. Un ejemplo, aquí lo coloco en la parte superior derecha, perdón, inferior derecha, en donde pueden encontrar un recuadro y en donde se pueden encontrar algunas posibles referencias de lo que son
hojas literalmente de diferentes especies, en donde la primera línea marca el porcentaje de grasa, en la segunda línea el porcentaje de agua y en la tercera línea el porcentaje de azúcares. Estas referencias están abiertas, se encuentran en un manual que se le llama Métodos Analíticos de Pesticidas. Se los recomiendo muchísimo, es un libro que se llama Método PAM, y estos métodos ya tienen una referencia muy amplia de muchos compuestos que provienen de la naturaleza y que ahí nos van a dar una muy buena referencia de qué es lo que podemos encontrar en una matriz natural para tratarla antes y literalmente saber cuánto yo puedo contener, cuánto puedo llegar a contener de mi analito en particular, ¿ok? En la siguiente, partiendo de que ya tenemos una muestra procesada, es decir, ya utilizamos los 4 elementos que tendríamos antes, que sería el tener una muestra ya sea en forma de grano y después molerla a través de un equipo de molienda muy especializado, ponerla en polvo y después hacerle pasar una extracción líquido-líquido que puede llegar a ser con solventes no polares, medios polares y no polares, y entiéndase como polares, como literalmente disolverla en agua, literalmente intermedios polares ponerla en acetonitrilo, agua, acetonitrilo, agua, y no polares, por ejemplo, el ciclohexano, diclorometano, etano, etcétera. Y en esta parte de ir con la polaridad es donde vamos a poder encontrar una fortaleza de extracción líquido-líquido. Entendiendo que la preparación de la muestra siempre es reducir la muestra a una cantidad que pueda llegar a ser procesada a un análisis, ese es el fundamento de la preparación de la muestra. Procesar mi muestra para pulverizarla, para literalmente hacerla en una buena representación y tener una cantidad representativa. Por eso hablaba de a lo mejor un kilogramo de muestra hasta 15 gramos, dependiendo mucho de la muestra. Tendríamos que tener los métodos extractivos o los métodos de extracción o un método de limpieza. Y aquí número 5 puntos que hay que puede ofrecerles para ustedes como algunas soluciones. Uno, que es la filtración, es decir, una vez que ya pasamos la muestra a través de un proceso que les acabo de mencionar, ya sea molienda, si lo colocamos literalmente en un solvente acuoso o semipolar, se tiene que filtrar para que las partículas que literalmente están muy grandes se retengan en el filtro y eso no tengamos problema en la parte instrumental. Súper importante porque en todas las partes de extracción de productos naturales es obligatorio, de verdad, que tengan un punto de filtración, con membranas poliméricas o con membranas que se les conocen como dobles, que son poliméricas con una membrana mecánica que puede ser de fibra de vidrio. Hablo de poliméricas como el caso de nylon, PVDF, PES, etcétera. Estas membranas, estos filtros que les acabo de mencionar, provienen de esta característica, que son de polímeros de plásticos, pero hay combinaciones dobles en donde puede ser un polímero y una red mecánica que es fibra de vidrio. Esto nos va a retener las partículas suspendidas y va a ayudar a nuestro análisis. Entonces, ese es un punto. Un ejemplo pudiera llegar a ser cuando se trabaja, por ejemplo, café, y que se va a analizar algunos compuestos antioxidantes o la misma cafeína. El diluir de café siempre tiene que ser filtrado a través de un filtro de jeringa, que literalmente es un proceso de filtración para que después pueda ser analizado. En segundo punto está un método extractivo que se llama Ketchers. Este es muy utilizado para el caso de análisis de pesticidas. Sin embargo, en este caso de procesos extractivos, bien se puede utilizar sus métodos para poder limpiar la muestra. ¿Qué es limpiar la muestra?
que si ustedes llegan a contener lo que comentábamos anteriormente, que serían grasas, azúcares o algún elemento como ácidos orgánicos o algunos elementos como interferentes, se pueden eliminar con puntos de sales químicas que le llamamos sorbentes, y estas sales químicas se encuentran 4, que son carbono negro adaptado, que le llamamos GBC de manera técnica, el C18, que puede venir en polvo o empaquetado, y eso le llamamos sorbente o literalmente cartucho de extracción en fase sólida, lo que es sulfato de magnesio, y al final quedaría el punto de PSA, que eso nos retira literalmente los azúcares. Como bien comentaba, dentro de esta parte de los queches se utiliza mucho en pesticidas, pero ustedes lo pueden utilizar en la parte extractiva para eliminar interferencias. El tercer punto, cartuchos de extracción en fase sólida. En este momento a muchos de ustedes se les va a venir en la mente de, eso me sirve para concentración. Es cierto, si llegan a tener una cantidad diluida en un solvente y conocen muy bien las propiedades del solvente, este punto les puede servir. Normalmente se utilizan 3 tipos de cartuchos para extractos naturales: C18, C8 y Plexa, que son cartuchos poliméricos. Si sus compuestos son semivolátiles o volátiles y realmente los están buscando literalmente en una planta, SPIMI y lo que son accesorios para SPIMI les va a servir de gran utilidad, dado que estos captan a través de una fibra de exposición ese tipo de compuestos que pueden ser analizados por cromatografía de gases. En este caso de tener sulfato de magnesio, aquí les coloco una hoja, un slide, en donde pueden tener una consideración técnica súper importante, y les recomiendo que tomen una foto de sus pantallas, que tomen nota, porque aquí literalmente marca por cada cuánto de una cierta sal puede remover interferencias. Es decir, en el caso de PCA, que ya lo tenemos muy bien estudiado, quiere decir que por cada 50 miligramos de PCA puede funcionar para un extracto de mililitro, y que eso, en otras palabras, es que por cada 50 miligramos tú puedes literalmente limpiar 1 mililitro de un extracto natural de azúcares, si en caso de que su muestra pudiera llegar a tener este tipo de interferencias. Y así sucesivamente tenemos cada uno de estos solventes o sales químicas, están ahí marcadas cuánto puedo yo remover de interferencias o de elementos que no me interesan y son muy, muy útiles para el análisis. Como les comentaba, en el caso de la limpieza existe la parte de SPIMI, que es de SPI, que es SP, que es la parte concentrativa, y dependiendo del analito, si se puede literalmente retener un C18, es candidato que pueda llegar a ser concentrado, y que los otros elementos que pudieran llegar a tener se eliminen. Y esto literalmente lo puedo poner en un ejemplo: caso de agua, 1 litro de agua, 10 litros de agua, que es la preparación de muestra más sencilla, solvente muy, muy a modo, con pesticidas. Normalmente se utiliza uno de estos cartuchos para concentrar 1 litro de agua en cantidades de 1 parte por millón, de alrededor de 20 pesticidas organoclorados y organofosforados, trasladándolo al proceso natural que ustedes buscan. Si algo está en agua, normalmente lo podemos extraer de una forma muy parecida que el proceso que les acabo de mencionar en el caso de pesticidas. Y este es el aporte del por qué les digo que se puede trabajar con extracción en fase sólida. En Agilent trabajamos, nuestros colegas chinos trabajaron en un compendio de extractos vegetales naturales, en donde ustedes pueden encontrar una información muy importante al respecto de cómo preparar la muestra, cómo llevar a cabo un buen análisis, sobre todo en el caso de test, en el caso de raíces.
que literalmente serían polvo, muestras en polvo, muestras sólidas y que pueden ser trituradas. Y viene un proceso donde se coloca específicamente cuánto es lo que se coloca de muestra, y literalmente son preparaciones de muestras líquido-líquido, en donde se colocan ciertos solventes, cierta muestra, se filtra, como lo acabo de comentar, y se lleva a lo que es el análisis. Y lo relevante también dentro de estos análisis es que muestran un gráfico en donde normalmente cuando trabajamos con extractos naturales, en la parte de separación, en la parte de cromatografía, lo primero que nos sale de resultado es lo que no queremos, muy probablemente, que serían los elementos que les consideraría como residuos, como basura, como elementos no deseados, y por eso están en la parte roja. Y después de la parte roja estaría nuestro compuesto de interés. La parte roja son los compuestos mucho más polares y que no se retienen tanto en una columna C18. Así es como lo podemos ver. Pero lo importante de esto, de enfocarnos en la preparación de la muestra y invitarlos a que puedan bajar este compendio, es muy sencillo, literalmente lo googlean, le ponen así compendio de medicina para extracción de compuestos naturales más ágiles y van a llegar a tener el acceso a esta información, sobre todo con este y otros ejemplos como el que le coloco aquí, que son de 2 test de extractos naturales. Trae la preparación de la muestra, trae cuánto literalmente pusieron en peso aproximado, que puede llegar a ser de 15 gramos en adelante, como les comentaba, y qué cantidad de metanol, qué cantidad de otros solventes no polares literalmente utilizaron. Hasta aquí la información que les preparé para este congreso. Les agradezco muchísimo su invitación y le dejo la palabra al experto maestro Rodolfo Landa. Muchas gracias. Que tengan muy buen día. Muchas gracias, José. Te agradecemos mucho tu presentación. Bueno, pues vamos a continuar. Después de preparación de la muestra, observamos que queremos hacer análisis dirigidos. Ya hablábamos de que teníamos que cuidar de la muestra después de hacer la preparación de la muestra, y ahora vamos a ver qué tipo de análisis requerimos. Ahorita voy a hablar sobre análisis dirigidos. ¿Qué son los análisis dirigidos? Son análisis que ya conozco los compuestos que deseo buscar y puedo tener un estándar para cuantificar. Esto lo hacemos con los estándares, como se ve aquí en la diapositiva, pero también con los instrumentos. La gran mayoría de los instrumentos son nos permiten hacer cuantificación, solo requerimos ese estándar. Entonces, de ahí vamos a hablar, tenemos que tener en la mente esto que son análisis dirigidos con compuestos que conozco y que puedo cuantificar. Para ello, tenemos un flujo de trabajo común, que es el que hacemos en el laboratorio, que es, como ya vimos, la preparación de la muestra. Necesitamos hacer una separación de los compuestos. Después de esa separación, necesitamos hacer el análisis como tal, usar el instrumento, obtener un resultado y posteriormente muchos de ustedes dirán, bueno, ya tengo un instrumento, pero ¿qué sigue después con ese instrumento? Bueno, pues son los servicios tanto de soporte como los servicios de reparación del instrumento. Tenemos que tener en cuenta que un instrumento no funciona sin falta alguno de estos pasos que tenemos aquí. Entonces, como les decía, los análisis dirigidos van a estar enfocados hacia el tipo de analitos. Entonces, aquí puse diferentes tipos o diferentes estrategias de análisis. Por ejemplo, como es el caso de cuantificar los principios activos. Al cuantificar los principios activos, tenemos que hacer una separación y tener en mente cuáles son esa separación por grupos, principalmente si son orgánicos o inorgánicos, si son organometálicos, lipofílicos, hidrofóbicos,
si son fenólicos, ácidos bases, etcétera. Y me gusta estos tres últimos como tamaño molecular, fuerza iónica y afinidad, porque son poco usados, entre comillas, pero son de gran relevancia para cuando queremos hacer las separaciones y obtener estos compuestos, ¿no? Posteriormente, vemos si queremos cuantificar contaminantes. Esto ya estamos hablando de que hay una legislación o que estoy con cierto cuidado de mi muestra. En muchas de las diapositivas, en toda la presentación, van a ver algo de cannabis, y eso es porque es un gran ejemplo, cannabis. Cannabis nos ha dado a entender cuál es lo que necesitamos de la cannabis, pero también lo que no necesitamos de la cannabis, y qué son todas aquellas pasos analíticos que debemos de saber para tener un producto que es rentable, ¿no? Como es el caso del mercado del cannabis, que ha crecido mucho. Y en nuestro país todavía no, pero bueno, pues una vez que esté la legislación lista, seguramente va a haber un boom de este mercado en México. Bueno, entonces, platicando sobre los contaminantes, hay varias, revisando la FEUM y revisando la USP de Estados Unidos, estos son los principales que se tienen en la lista de análisis, como son los plaguicidas, las toxinas, principalmente micotoxinas, y especialmente aflatoxinas, ¿no? Que llegan a los productos que vamos a hacer los extractos. Los solventes residuales, muy importante, metales pesados, fármacos, PFAS, que son silicones, y contaminantes que vienen en los empaques. Esos son los contaminantes principales que buscamos. Posteriormente, también hay cierto grupo que tiene interés en la especie. La especie, bueno, pues sabemos que lo podemos hacer con características fitogenéticas, pero también hay otros métodos, como es el caso del PCR-qPCR, que es material genético totalmente. También puede ser por métodos bioquímicos, por métodos de espectrometría de masas y por cromatografía de capa fina, que es una de las técnicas más usadas. Aquí hago énfasis en espectrometría de masas porque pudiéramos identificar incluso si hay algún producto natural, alguna planta que está creciendo en una región y la misma especie creciendo en otra región, nosotros podríamos a través de los metabolitos diferenciar cuáles son los compuestos, perdón, cuál es la planta que está en cierta región, ¿sí? Ahorita vamos a ver un poquito más de ello. También cuantificar esta relación de compuestos acompañantes, como es el caso de los terpenos, fenoles. Aquí a veces se convierte, el principio activo son los fenoles o polifenoles, como los flavonoides, por ejemplo, ¿no? Puede ser que vengan dentro del compuesto acarreante, como acarreante, o puede ser que vengan como un principio activo. Solamente hay que definirlo para saber el tratamiento posterior. El caso de los ácidos, de los tioles o componentes que vienen en el ambiente también podrían estarse arrastrando con mi extracto. Y como les decía, como es el ejemplo también de los carotenoides, ¿no? Una de las técnicas más socorridas, que son rápidas, sencillas, es el caso del FTIR. El FTIR requiere muy poca preparación de muestra, requiere simplemente tener la concentración que se requiere para la identificación, para hacer ya sea contaminantes en algunos de los casos, ya sea principio activo en algunos otros, pero FTIR es una gran técnica. Vamos a ir viendo otras técnicas durante la plática, pero no quería dejar de enfatizar el FTIR, que es muy sencillo de manejar. Generalmente, este FTIR lo manejamos con la interfase de ATR, que es la más usada y donde hay más espectros, bibliotecas, librerías, etc.
Recuerden que dijimos que estamos en los análisis dirigidos, de manera que el FTIR también me permite cuantificar. En el caso de la cuantificación de los contaminantes, ahí es donde tenemos una experiencia enorme. Y les digo porque esto es lo más regulado a nivel mundial. Si yo llevo una muestra de cannabis o estoy trabajando con una muestra de cannabis y la quiero llevar a diferentes partes del mundo, casualmente en diferentes partes del mundo tenemos diferentes plaguicidas que nos piden a diferentes niveles de concentración. Entonces, a veces es difícil cumplir con todos, pero sin embargo, es donde tenemos más experiencia, ¿no? Entonces, hablando de los plaguicidas, hablando de plaguicidas, se requiere hacer el análisis principalmente por instrumentación de líquidos masas o gases masas. Sin embargo, se requieren las dos y en esta diapositiva lo muestro. Hay compuestos, a lo mejor por ahí del 80% de los plaguicidas se pueden observar en las dos plataformas, como lo vemos en el centro del diagrama de Venn. Pero hay una cantidad de ellas que solamente salen por cromatografía de gases y otra que solo salen por líquidos masas. De manera que son, bueno, pues son técnicas complementarias. Cuando hablamos de técnicas de plaguicidas, hablamos de complejidad como es el que se encuentra en este momento en la pantalla. Aquí, este es un análisis de plaguicidas y de micotoxinas al mismo tiempo, de manera que la preparación de la muestra es una sola y el análisis me da la posibilidad de tener todos estos plaguicidas más las micotoxinas. Este es el caso otra vez de cannabis. Tenemos la aplicación ya hecha, el flujo de trabajo para poder analizar tanto plaguicidas como micotoxinas en una sola corrida. Esto nos reduce muchísimo el tiempo. Ahora, cabe señalar que de todos los contaminantes que comentamos, hay bibliotecas, hay librerías. Son bibliotecas, perdón, de MRM, donde lo que va a hacer es una biblioteca en base de tiempo de retención, pero también sobre base del espectro de masas que se tiene, ¿no? Aquí, anteriormente no había estas bibliotecas porque el efecto matriz me afecta a la identificación y a la cuantificación de estas bibliotecas. Sin embargo, una vez curada la base de datos, quiere decir que la he corrido en diferentes matrices, he visto cómo se comportan esos espectros, me permite tener una cantidad de espectros y de compuestos para cada uno de los grupos de contaminantes que estamos buscando, ¿no? Por ejemplo, aquí si hablamos de toxicología forense, plaguicidas, drogas veterinarias, metabolitos, etcétera. En el caso de gases, también son plaguicidas y contaminantes del ambiente para diferentes plataformas de cromatografía. Como pueden observar, la cantidad es bastante altos, pero ¿qué pasa si mi compuesto no está en esta biblioteca? No pasa nada, estamos en análisis dirigidos. Entonces, yo puedo comprar un estándar, correrlo con mi matriz y entonces guardar ese espectro para hacer la búsqueda y cuantificación posterior del analito. Posteriormente, otro de los que más se solicitan son los análisis de solventes residuales. Yo creo que una de estas fotos ustedes estarán muy relacionados con un rotavapor que estamos concentrando la muestra o quitando estos solventes que son muy usados, ¿no? Son compuestos que no me permiten tener la mínima cantidad y menos cuando son clorados, ¿no? Como el diclorometano o el tetracloruro de carbono, esos no están permitidos en unas concentraciones muy bajas, de manera que tiene gran relevancia este análisis. Este análisis es hecho por una técnica que se llama, una técnica de muestreo que se llama GEDSpace. Voy a mencionar rápidamente qué es GEDSpace.
Headspace tiene muchas connotaciones en cuanto a qué es lo que está pasando. Aquí tenemos un vial con la muestra líquida y lo que va a hacer el Headspace es calentar. Si yo quiero tomar la muestra de la fase líquida, aquí realmente me voy a llevar muchos contaminantes a mi cromatógrafo y mi análisis va a sufrir. De manera que el Headspace lo que hace es calienta la muestra, se van a separar esos compuestos volátiles y entonces mi muestra va a ser mucho más limpia la que voy a meter al cromatógrafo de gases. Aquí en esta diapositiva están viendo el instrumento cromatógrafo de gases acoplado a un detector de masas y a un muestreador de Headspace. Aquí nuevamente vemos cómo es que los puntos rojos, que serían los analitos a separar, que serían los solventes, se calientan y bueno, se separan y solo voy a mostrar la parte de arriba. En el primer gráfico de cromatograma, el superior, el gris, donde están los picos en gris, ahí podemos observar un comportamiento diferente al rojo. El rojo se refiere a los compuestos analizados por Headspace. Si pueden observar, se aparecen compuestos que estaban inmersos en la matriz y que no salen si yo inyecto el líquido. Sin embargo, con Headspace se definen mejor y aparecen más, además de que el background se reduce en una cantidad muy alta. También vamos a hablar de los metales. Los metales tienen que hacerse con una técnica diferente. En este caso es el ICP o ICP masas, en donde son compuestos que vamos a ver elementos, perdón, ya no son compuestos, ahora son elementos. Aquí van a ser los elementos como metales pesados o algunos nutrientes del suelo que me interesara tener en cuenta. Una ventaja del ICP masas es la velocidad del análisis. Yo puedo ver prácticamente la tabla periódica, 75 compuestos de la tabla periódica en milisegundos. Y también otra ventaja del ICP masas es que puedo tenerlo a niveles de partes por trillón o incluso cuatrillón. Entonces, es un instrumento muy, muy sensible que nos permitirá dar respuesta a los elementos que estuvieran presentes, ya sea desde la parte contaminante o desde como nutrientes del suelo. Muy bien, bueno, ya hablamos de los análisis dirigidos. Ahora vamos a hablar de los análisis de los desconocidos. Aquí cambio un poquito. Anteriormente hice grupos de qué es lo que yo podía analizar. Aquí voy a hablar del flujo de trabajo que necesitamos tener en la búsqueda de desconocidos, porque al final de cuentas no sabemos qué es lo que tenemos, o si sabemos o pensamos que tenemos, cómo lo podemos asegurar mediante, si no tengo un estándar. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues otra vez va a ser a través de bibliotecas. Por eso la definición son análisis de compuestos que estás buscando y se requiere ayuda para identificarlos. Puede ser a través de una biblioteca o una referencia. Aquí en el análisis de búsqueda de compuestos vamos a hacer un análisis de compuestos desconocidos y también lo hablamos como análisis exploratorios. Aquí tenemos estos tres pasos. Uno es el análisis de fases, que otra vez es a través de las características físicas, físico-químicas de la muestra, pero también la separación de compuestos. Esta separación, si lo pueden observar, estamos hablando de tener lo más limpio posible mi muestra. A veces no es posible tener físicamente el analito totalmente aislado. A veces se llevan muchos procesos de extracción y voy perdiendo poco a poco hasta tener una cantidad muy pequeña, pero bueno, se requieren instrumentación, se requiere conocimiento de la muestra, ir conociéndola cómo se comporta. Y estos son los principales que se manejan. Uno es extracción de fase sólida, como ya lo mencionó José. Otro es extracción por SPIMI, por microextracción.
Otra es por cromatografía de capa fina, por fluidos supercríticos. Es súper interesante fluidos supercríticos, ya que puedes trabajar lo que sería la polaridad con cosolventes de acuerdo a la presión y a la temperatura que estás trabajando el fluido supercrítico. Puede cambiar las características y a veces se puede comportar como un éter etílico o se puede comportar como un hexano. Entonces, bueno, ahí los invito a que vean más esta tecnología. Además de que al ser por CO2, ese no deja solventes residuales en el medio, de manera que la extracción, en el momento de hacer la extracción, prácticamente queda limpio, ¿no? Otras técnicas son los HPLC, vía HPLC o cromatografía de gases. También hay HPLC en 2 dimensiones y gases en 2 dimensiones. Líquidos masas tendría la separación vía HPLC y la separación por extracción de iones en masas. ¿Qué es extracción de iones? Es, aunque yo puedo ver todos los compuestos que están en mi muestra, yo le puedo decir al espectrómetro de masas, solamente dame esta masa, vamos a suponer, de un flavonoide o de un carotenoide, solo quiero ver esta masa, por favor, nada más muéstrame esta masa y todo lo demás lo desecha. Eso es una forma de separación también. Y en el caso de líquidos acoplado a ICP masas, bueno, pues también se hace una separación vía líquida por cromatografía, ya sea principalmente es por intercambio iónico y posteriormente la detección es por líquidos masas, perdón, por ICP masas. Fíjense qué interesante, yo lo separo por una característica, pero lo detecto por otra. ¿Cuál es la otra? Que es un metal, o sea, podría ser un organometálico. Por ejemplo, alguna proteína organometálica donde pues me es un dolor de cabeza las isoformas, bueno, pues la puedo separar vía líquidos y después cuantificar solamente por el metal. Bueno, otra más que sería la detección del compuesto, es otro paso más. La detección, bueno, pues generalmente se hace por métodos espectrofotométricos, es lo más económico, lo más rápido, lo que se tiene más a la mano. Y dentro de esos métodos tenemos UV visible, fluorescencia, índice de refracción. Tenemos, esos son los más usados. Sin embargo, también tenemos espectrometría de masas, que son masas y masas en tándem. Y todos ellos, toda la información en masas puede ser comparada en una biblioteca. Posteriormente, el análisis estadístico. El análisis estadístico nos va a dar la información donde vamos a obtener la gran mayoría de relaciones posibles, pero también de análisis de varianza para saber qué tanto varían estos compuestos dentro de mi metodología. Y bueno, cuando tenemos árboles de decisión y tenemos muchos árboles de decisión, hay metodologías muy interesantes como se llaman el forest, que es cómo cómo decido a través de árboles de decisión, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, la siguiente, en el caso de la separación, esto es algo que ya vimos con José, y quiero comentarles un poco más sobre estas tecnologías de separación. Por ejemplo, el caso de la cromatografía líquida de HPLC, muchos de ustedes seguramente ya lo conocen, que voy a hacer un repaso muy rápido donde tenemos o necesitamos una bomba, un automuestrador, una columna, un detector, un sistema de recuperación de información o colecta de datos y una interpretación. Generalmente lo hace el usuario, pero bueno, pues los softwares actualmente ya ayudan mucho en esto. Generalmente nos llegan muchas dudas cuando queremos usar un HPLC. Generalmente nos bombardeamos de información y nos llega todas estas características que vemos aquí para que cumplir, ¿no? ¿Cuál es? Que si es un UHPLC, que si es la forma del pico, que el tipo de columna, etcétera. Son muchas las características y los términos. Pero aunado a eso, cuando queremos decir, bueno, ya quiero un HPLC, bueno, pues sí, pero ¿cuál de todos estos?
Todos estos forman todo el portafolio para la separación. Hay instrumentación específica, por ejemplo, como es el caso de purificación. Ahí tenemos instrumentos específicos de alto volumen y de columnas grandes. Grandes, estoy hablando de un diámetro mínimo de 6, 7 centímetros. Y bueno, pues ya habla de una escala preparativa importante. También tenemos separaciones por medio de diferentes tipos de columnas, pero también que sean dos dimensiones. Y hacia allá quiero ir en esta presentación, en este momento. Cuando nos dicen que tenemos un UHPLC, pues vienen muchas interrogantes de 400 bares, de 600 bares, un equipo modular, un equipo donde es uno solo. Bueno, aquí siempre nos llegan estas preguntas y casi siempre decimos, no, pues el mejor, el UHPLC por la presión. Bueno, la presión no es una ventaja en un instrumento. La presión siempre va a ser en contra de nuestro instrumento. ¿Esto por qué es? ¿Por qué se da? ¿Cuál es la razón por la que se incrementa la presión? La razón principal es la columna. El tamaño de poro de la columna es lo que genera la presión. Aquí en esta gráfica podemos ver el tamaño de partícula que va desde 100 hasta 10 micras y vean la presión de 10 a 100 bares. En una columna convencional va de 10 a 5 micras y pueden ver la presión que va de 100 a 400 bares. Cuando hablamos de columnas que son de mayor desempeño, que son menores a 3 micras, estas nos incrementan la presión a mayor de 500 bares. Pero vean cuál es la longitud. La longitud precisamente me permite ver que el tiempo que va a estar el compuesto en esa columna va a ser menor. Entonces, bueno, pues la presión no es la ventaja. Lo que es la ventaja es el tiempo del análisis y las características del tamaño de partícula que me va a permitir tener el mismo perfil cromatográfico. Estos son los más usados en el caso de cromatografía. Aquí tengo un ejemplo de cómo un pico cromatográfico se va a separar con la misma fase, con los diferentes tipos de tamaño de partícula, como es de 5 micras, 3 micras y 1.8 micras, pero pueden ir viendo cómo va disminuyendo o va teniendo mayor sensibilidad hacia la detección de más picos, pero además ir hacia la base y tener en la base los picos me da mayor certeza de lo que estoy analizando, ¿sí? Entonces, uno diría, bueno, pues sí necesito un HPLC por estas características, porque quiero mejores separaciones, porque tengo mayor número de platos teóricos para la separación, pues claro, quiero un UHPLC. Pero ¿qué creen? No lo es todo el UHPLC. Hay técnicas donde no es necesario llegar a las presiones comentadas y podemos tener una capacidad de pico mucho mayor. Aquí está el comparativo. Por ejemplo, del HPLC que hablábamos de columnas convencionales, el UHPLC de columnas menores a 2 micras, pero vean cuando tenemos una cromatografía en 2 dimensiones. Aquí la capacidad de pico se incrementa enormemente. Entonces, no se vayan con la idea que un UHPLC va a resolver todas las separaciones que requieren en sus compuestos. Aquí les voy a mostrar cómo es un sistema 2D. Este es un sistema convencional, bomba, automuestrador, columna, detector. Pero si yo le pongo una válvula y le pongo otra bomba, una columna y uso el mismo detector que ya tenía, entonces lo hago un sistema de 2 dimensiones. La columna que se ve aquí en azul es diferente a la fase de la columna en amarillo. De manera que esta me provee un tipo de separación y la otra columna otro tipo de separación. Vean cómo se entiende la separación. Yo tengo aquí un cromatograma tipo con 3 colores, verde, amarillo y morado,
donde voy a hacer la separación y por cierto tiempo voy a llevar a la otra dimensión, voy a llevar ese análisis. Entonces, el primer pico, como observan, se va separando, luego el segundo se va separando y el tercero, por la otra fase, se va a separar como está aquí marcado entre azul y rojo, buscando que esa separación me dé un pico diferenciado. Como vimos en líquidos, en la primera fase, en la primera dimensión, se ven solo 3 picos. No sé si se está viendo déjenme ver si puedo marcar con el pointer aquí. Aquí se ven los 3 picos de la primer fase, pero de este pico tercero se hace una segunda separación, vean, aquí con otro tipo de columna. Esta es una C18 y esta es una de exclusión molecular. Y vean cómo se ve la segunda fase. Entonces, esto lo podemos llevar a niveles bastante interesantes. Posteriormente, insisto, no se queden con la idea de que ahora 2 dimensiones es la realidad. No, también son herramientas que me permiten ir haciendo estas separaciones. Cuando hablamos de electroforesis capilar, bueno, pues se incrementa sustancialmente la separación. Vean, la separación del poder de resolución, estamos hablando de 40,000 platos. Acuérdense, cuando vimos UHPLC estábamos hablando de 20,000 platos. Aquí al menos es 40,000. La electroforesis capilar es una muy buena alternativa cuando queremos separar compuestos. Es mucho más difícil montar una metodología de extracto en electroforesis capilar, sin embargo es posible. Hay que dedicarle un tiempo, pero es una técnica también complementaria al HPLC. Bueno, vamos a dejar de hablar un poco de los instrumentos y vamos a seguir con el tipo de detección. Recordemos que estamos haciendo el análisis de desconocidos. Tenemos que saber o tener en cuenta cuál es nuestro tipo de detección y cómo lo vamos a ir segmentando. Este es un ejemplo donde tenemos 3 tipos de búsquedas. Tenemos la búsqueda del target screening, que es igual a un análisis dirigido, que ya les había comentado, que era de forma de cuantificación. En el caso de los desconocidos o los exploratorios, se les dice que los compuestos ya son sospechosos, que son búsquedas de sospechosos. Entonces, esos son más cualitativos y se usan más hacia la investigación de los compuestos, de qué es lo que tiene. Pero también me permitirían estos sospechosos buscar compuestos que yo no estoy esperando que estén en mi muestra. Vamos a suponer, hablando de cannabis, vamos a suponer que yo quiero hacer el análisis del compuesto activo y después también quisiera yo ver si hay algún contaminante que está en mi predio, que está en el lugar, pero no tiene nada que ver con ese análisis. Y tampoco tengo estándares. Entonces lo que hago es hacer una búsqueda de ese compuesto mediante espectrometría de masas y le digo que haga relación a una biblioteca, que sería lo que estamos viendo aquí en esta parte como base de datos o biblioteca, que sería esta parte. Y aquí entonces, como les decía, aquí esta es nuestra ayuda. La base de datos va a ser la ayuda que me va a permitir identificar o cuantificar ese compuesto. Y posteriormente, bueno, pues en el caso de la cuantificación hay que asegurarnos de cuál es la estructura o la elucidación de esa estructura y posteriormente, bueno, pues llevarlo hacia un modelo matemático o un modelo que me permita estar seguro que es lo que estoy buscando. Aquí en las estrategias, como lo mencionaba, en el target screening es para identificación y cuantificación. Los sospechosos son la búsqueda de todos los iones que tenemos
y generalmente vamos a usar las bibliotecas. Aquí vamos a identificar por fragmento cuando están coeluidos, cuando tenemos alguna fragmentación de estos analitos. Aquí también vale la pena hacer esta búsqueda, pero también podemos hacer esa búsqueda cuando no hay nada, cuando no tengo ni idea de qué puede ser. Bueno, pues también voy a usar las bibliotecas y voy a hacer uso de los softwares. El software me va a ayudar mucho a identificar de acuerdo al espectro de masas, me va a ayudar a identificar cuáles son esos compuestos. Al menos me va a dar una idea muy cercana. Cuando tengo estos tres formas de pensar o de buscar mis analitos, generalmente tengo que empezar en el nivel número 5, que es, tengo muchos métodos, no sé qué hacer, entonces tengo que empezar aquí e ir subiendo de nivel hasta tener evidencia o información de que hace match ese compuesto que estoy identificando. Cuando estoy hablando de cuantificación, pues realmente ya tengo un estándar, empiezo de este punto. Pero cuando no, cuando estoy buscándolo, voy a empezar en el nivel 3, que es donde tenemos las bibliotecas. Ahí son los sospechosos. Y en el caso de no tener nada, empezamos en el nivel 5. De manera que con las bibliotecas me ayuda mucho no empezar desde el nivel 3. Empezamos desde una estructura probable, y esto va a hacer que mis tiempos de análisis sean mucho menores y la cantidad de instrumentación que voy a usar también es mucho menor. Este es un ejemplo, este es el portafolio de todas las bases de datos que tenemos, que son muy interesantes. Aunque ustedes vean aquí drogas veterinarias, antibióticos, por ejemplo, o barbitúricos, a lo mejor no son tanto de interés de ustedes por los productos naturales. Sin embargo, hay quien los usa para otras razones, pero también puede ser que sus productos entren dentro de un grupo, y ese grupo puede ser localizable. Por ejemplo, en el caso también de metabolómica o de metabolitos que estén dentro de su extracto, también es posible buscarlos, y podemos buscarlos con una cantidad de espectros o de compuestos bastante alta. Bueno, muy bien. Vamos a hablar ahora un poco del software. Los softwares que se requieren para hacer este análisis, como les decía, estamos hablando en análisis de desconocidos. Entonces, aquí necesitamos un software que me ayude a extraer esas características principales de los compuestos que voy encontrando, llevarlos a un software estadístico y después llevarlo hacia una tentativa de que di en el clavo, ¿no? Esta es la información ya agrupada, ya analizada, que nos va a dar de principales componentes o análisis de relación entre ellos. Esta es la información que al final entregamos cuando se hace un buen modelo. Los modelos de análisis se hacen a través de la solución de los dos softwares. Miren, este es un software donde me permite tener la información de mis muestras, la información de en qué parte del modelo caen estas muestras, y una tabla de compuestos donde tenemos la masa, el tiempo de retención, la abundancia, por si lo quiero analizar, y si ese perfil hace match con alguno del modelo que yo tengo. Este es un ejemplo de hasta dónde podemos llegar. Les hablaba también de la identificación de la planta o la identificación de una muestra, de un extracto. Este es un ejemplo donde podemos ver que si experimentalmente con un instrumento puedo llegar a ver la autenticidad de la pimienta negra. Este es un ejemplo que tenemos en una nota de aplicaciones donde vemos que la parte experimental me puede llevar a buscar estas semillas, diferenciar estas pimientas
pero también diferenciarla incluso de la semilla de papaya, que es muy, muy parecida y bueno, pues se ha dado el caso de que se adultera en el comercio, ¿no? Bueno, como pueden observar, el flujo de trabajo se tiene que construir un modelo, se tiene que construir ese modelo, quiere decir que necesitamos muestras que me van a dar la representación del modelo. Después, las muestras se van a buscar esas características que se tienen de cada uno de ellos. Después se llevan al clasificador, que es la parte del software que me permite hacer ese modelo estadístico, y después ya sacar el resultado del modelo. Una vez teniendo el resultado del modelo, voy a obtener análisis de este tipo. Aquí están las cuatro muestras y están empalmadas. En algunos casos se ven diferenciados, como son este caso, este pico se ve totalmente diferenciado. Hay otros rojos que se ven totalmente diferenciados, esta parte de rojo. Pero si lo quiero hacer a simple vista, es muy complejo. De manera que hago esa extracción de características de moléculas que son específicas para construir ese modelo y lo hago de esta forma, con toda la información posible, que es cuál hace match, cuál es el tiempo de retención, las fórmulas, cuáles son el tipo de extracto que estoy obteniendo. Estoy hablando de la información dentro del instrumento, por favor. No estoy hablando de la muestra, estoy hablando de extraer los analitos, los compuestos, de todo lo que tengo ahí en el espectrómetro, cómo extraigo y observo si esa es la molécula que yo necesito. Y bueno, y hacer ese match con nuestras bases de datos y buscar más o menos si hay algo que se le parece. Entonces, de esa forma podré tener esa detección de los componentes que tiene la muestra. Una vez teniendo eso, voy a generar la construcción del modelo a través de alineación y normalización, a través del filtrado de los datos, a través de análisis de control de calidad, como es de análisis de componentes principales. Siempre tenemos que hacer nuestra diferenciación con los ANOVAs y de esta forma vamos a generar el modelo llamado PLSDA y SIMPA. Bueno, eso es un poco del software. Y bueno, aquí ya hablaríamos del clasificador. El clasificador ya es el modelo estadístico que yo necesito o que tengo para mi muestra, y entonces voy a correr esa muestra de tal manera que yo pueda ver, vean aquí hay 3 muestras diferentes, o están las 4 muestras diferentes, y sin embargo, una muestra a ciegas me da un dato aquí, fuera de los 3. Quiere decir que puede ser que sea, que esa muestra no sea ninguna de estas, o que pueda ser una mezcla de ellas, ¿no? Que puede ser una mezcla de estas dos. Eso me lo va a dar el modelo. Esa información me la va a asegurar el modelo con el software que me lo permite diseñar, digámoslo de esta forma, ¿no? Estas son las características que tiene el software, donde obtenemos esta cantidad de información, que es lo que estoy viendo. Y bueno, creo que hasta aquí, espero que haya quedado claro esta identificación de compuestos que son realmente interesantes. El flujo de trabajo en los dos casos, tanto de compuestos dirigidos como de compuestos que son sospechosos o que son desconocidos, ambos flujos de trabajo son distintos, se usan instrumentos distintos, pero sin embargo los invitamos a que nos busquen para que les podamos ayudar a identificar cuál es la mejor metodología para ustedes. También vamos a poner a su disposición todas estas guías. Son libros completos, y son de fácil acceso, son gratis,
los pueden bajar de la red. En ellos hablamos, por ejemplo, en el desarrollo de las columnas, de métodos analíticos de columnas, en la preparación de muestras, la preparación de los principios de HPLC preparativo, análisis en 2 dimensiones de cromatografía líquida, el compendio que hablaba José sobre la medicina tradicional china, toda la identificación de compuestos sintéticos cannabinoides, esa es otra. También tenemos algunos otros, como es el caso de la información básica que requerimos para líquidos masas, para ICP masas, para la aplicación de seguridad en alimentos, que es todo esto de plaguicidas principalmente. Análisis de HPLC en alimentos, que también ese está muy bueno, ese librito. Y también las impurezas que les comenté que pueden ser atraídas, bueno, pues muchos de ellos se buscan en farmacéutica. Y por último, sería los principios básicos de la electroforesis capilar. Bueno, pues hasta aquí les agradecemos mucho su atención. Eso sería todo por nuestra parte. Si hubiera preguntas o comentarios, háganoslas llegar. Muchas gracias.